Fernando, todo tuyo. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar, a ver, aquí partir de un hecho claro, es que, como tú bien señalabas, hay un montón de cosas que no cuadran, o que cuadran mal, es decir, o muy mal. Dentro de lo que cabe, vamos a intentar arrojar algo de luz, pero lo primero que hay que decir, y explicar ciertas cosas, lo primero que hay que decir, la política de comunicación del Kremlin, de Rusia, del gobierno ruso, no puede ser peor. Es decir, o sea, peor imposible, no se puede, ni a propósito lo hacen peor. O sea, cualquier gobierno, ante una crisis del tipo que sea, militar, económica, una tragedia y tal, lo primero que hace es, bueno, cuando ya más o menos ha pasado un tiempo y tal, es dar la versión oficial. Que le llegue a la gente la versión oficial. Ni eso. Al final sale Peskov, además que de risa, porque, o sea, las primeras noticias, digamos, oficiales, nos enteramos por Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Oiga, que me he pasado el día negociando con Putin y con Prigozhin y tal, y mira, hemos llegado a un acuerdo. Dice, joder. Luego sale Prigozhin, como bien tú señalabas, y al final sale Peskov, o sea, el último. Pero vamos a ver, qué desastre es este. O sea, horrible. La política de comunicación no puede ser peor. Es decir, en eso están en la Edad Media. Bien, a partir de ahí, entendamos ciertas cosas. Rostro del Don, efectivamente, como tú bien has señalado, es el cuartel general donde están todas las fuerzas del sur, del Comando Sur, como lo llaman allí, de Rusia, de la operación militar especial, etc. Luego, bueno, la ciudad de una cierta importancia más cercana se llama Tangarok y está ya casi muy cerca de la frontera. Lo digo porque yo he estado en el Rostro del Don y he estado en Tangarok, o sea que no como mucho, como la señora Pedbaun esta seguramente no ha estado nunca en el Rostro del Don. No lo sé, a lo mejor ha estado, pero muchos de los que están hablando ahora en periódicos y tal es que ni se han pasado por allí nunca, con lo cual no entienden nada. Lo primero que hay que decir, está volviendo la gente en mangas de camisa. ¿Por qué? Porque, primera idea que hay que quitar de la cabeza, Rusia es un sitio muy frío, muy frío, muy frío. Sí, es cierto, pero no durante todo el tiempo ni en todos los lados. Es decir, si tú te vas, bueno, además, para mi desgracia lo hizo, a ver, para mi desgracia me lo pasé muy bien y tal, pero, es decir, yo estaba en Rostov del Don principios de julio, es decir, más o menos por estas fechas, es decir, Rostov del Don, estuve allí como 5 días, no bajamos de 41. Uf. En Rostov, en toda esa zona, que está justo encima del Cáucaso Norte, hace un calor en verano espectacular. Es decir, por eso vemos la gente, la imagen que has puesto, una de ellas, hoy o ayer y tal, que hay muy poca gente, porque la gente no sale a la calle. Es decir, cuando los sitios que hace mucho calor, pues con 41 sales a primera hora de la mañana o tal, a hacer lo que tienes que hacer, y si encima es sábado, pues ni te cuento, domingo como hoy, pues nada, es decir, te quedas en tu casa allí, tirado, bebiendo lo que sea, agua, vodka, lo que sea, y bueno, vodka sí, porque está frío, pero vamos, y con el ventilador, aire acondicionado o lo que sea. Por eso vemos estas calles así, no porque da susto, ni porque la gente está allí temerosa, porque si vemos a la gente, bueno, pues ven así como con curiosidad los tanques pasar, porque están acostumbrados a verlos pasar, que ya van más de año y medio de operación militar especial. Es decir, para ellos es normal. Yo he estado allí y ves constantemente pasar, no ya tanto tanques, pero sí muchísimos camiones militares, columnas constantemente. Y vas por la carretera y vas con el coche y pasas un camión militar, adelantas luego a otro, pero vas más despacio, luego a otro, luego a otro. Y es normal. Es decir, que esa normalidad es eso, lo habitual. Estar acostumbrados a ver militares constantemente. Y tanques y tal. O sea, bueno, con lo cual, por eso les hacen, bueno, como tanques se ven menos, por eso hacen fotos y tal, con toda tranquilidad, como si fuera una cosa, bueno, peculiar y tal. O sea, que esa es la primera idea que tenemos que tener. Es la gran ciudad que está más cerca del Frente Sur, es decir, de la parte sur de lo que era la antigua frontera con Ucrania, a la altura de Donetsk, más o menos, y bueno, lo que estamos viendo es una entrada en la que, primero, los soldados cuando van a ver, esta es otra, los soldados cuando le mandan algo, en Rusia, en Estados Unidos,
o en el Congo, me da igual, es decir, en cualquier lado, es decir, no se enteran. Quiero decir, o sea, llega un coronel, un general, o quien sea, un capitán, y dices, hay que subirse a tal sitio, hay que ir a tal sitio. Evidentemente los soldados no van al capitán. ¿Y a dónde vamos? ¿Y cuál es la misión? ¿Y qué tenemos que hacer? Esto es de películas norteamericanas. No, no es verdad. Tú vas, te subes y a donde lleven. Con lo cual, muchos de los soldados de Wagner seguramente no se enteraron prácticamente de nada. Ellos hacían lo que les mandaban y punto. Luego, hemos visto muchas imágenes muy interesantes. O sea, las medidas. Primero, dices, a ver, si yo quiero pegar un golpe de Estado, lo preparo con antelación y tal. Y tomar rostro del Don es irrelevante. Lo que tienes que tomar es Moscú. ¿No? Donde está el poder al que tú quieres, suponiendo que sea un golpe de Estado, sustituir, está en Moscú. Desde la cúpula militar al propio presidente, pasando por todo el gobierno, en fin, todo. Luego tienes que preparar una operación para tomar Moscú. No Rostov del Don, que está a más de 1000 kilómetros. Es decir, no me acuerdo cuánto, pero vamos, lejísimos. Luego, joder, vaya golpe de Estado más raro. Ya sabíamos, era conocida desde el año pasado, pero muy atrás, es decir, las diferencias entre Prigozhin y la cúpula del Ministerio de Defensa, fundamentalmente Shoigu, el ministro de Defensa, y el jefe del ejército, el general Gerasimov. A ver, Shoigu no es militar. Esto va a empezar. Aunque le hayamos vestido con traje de militar, es un civil que como ministro de Defensa se viste de militar. Bueno, vale. Shoigu, por lo tanto, no es militar, no tiene ni idea. De hecho, no hizo ni la mili. Hizo una cosa alternativa y tal, no sé qué. Es decir, ni el servicio militar. El que sí es militar es Gerasimov, que es la autoridad militar más alta. Es el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Es decir, el máximo responsable del ejército ruso que militar, que no es un cargo político. Bien, con estos dos, Prigozhin ha estado constantemente, sobre todo Prigozhin, porque el Ministerio de Defensa hacía pocas declaraciones, acusándolos de un montón de cosas y diciéndolos que eran unos corruptos, que eran unos incompetentes, que por culpa de ellos había habido estos desastres militares, sobre todo en el principio y hasta que llega Surovikin. Surovikin es uno de los hombres, digamos, que están del lado de los partidarios de la fuerza. Esto simplificando todo mucho, porque lo que tenemos también que tener en claro es que lo que ha habido, sea lo que sea, no es otra cosa que una lucha interna de los grupos de poder rusos, del Kremlin, en la que, como todos sabemos, las luchas palaciegas son muy complejas, es decir, porque interviene mucha gente, intervienen muchos poderes, muchos grupos de poder con intereses distintos. Pero simplificando, diremos que hay un grupo de poder partidario de la fuerza y de aumentar, digamos, las capacidades rusas, que la gran crítica que le hace Prigozhin y otros partidarios de la fuerza, al gobierno, es que están haciendo la guerra con la mano atrás, atada. Es decir, que esto no es una guerra, es casi una maniobra. Que de verdad hagan la guerra. Para que veáis la diferencia de lo que nos cuentan en Occidente, las atrocidades rusas y tal. Y los rusos, digamos, el sector, y también en la población, y en Telegram y tal, la parte prorrusa o rusa, digamos, del partido de la fuerza, si se puede hablar así, entre comillas, esto de partido, pues no están organizados como tal, pero los partidarios serían mejor. Los partidarios de la fuerza, del uso de la fuerza, en mayor escala, se quejan de que esto es un desastre porque Shoigu y compañía y tal, es decir, han hecho una planificación y no quieren que esto vaya más. Luego podemos entrar si eso sería bueno o no. Y esta gente es partidaria de acabar con Ucrania. O sea, directamente esto tiene que terminar con la desaparición de Ucrania en las fronteras con Polonia. Dicho así muy rápidamente. Entre ellos está también Kadyrov, el jefe de los chechenos. Luego hablaremos de él. Es decir, pero es un grupo que se supone que ahora mismo son los que estarían, digamos, inclinando la balanza hacia su lado. Y estarían ganando, entre comillas. Luego está el grupo contrario. El grupo contrario es un grupo de gente que está por conseguir algún tipo de acuerdo de negociación
Evidentemente, ya no se va a renunciar a los territorios conquistados, digamos, y eso sería impensable, no lo van a proponer, pero llegar a un acuerdo, quedarse con lo que están, llegar a algún tipo de acuerdo de que no se van a meter en la OTAN y tal, y volver rápidamente a hacer negocios con Occidente. Y entre ellos hay oligarcas, es decir, lo que comúnmente se llaman oligarcas rusos, es decir, empresarios y tal, que han seguido haciendo negocios en Rusia, hay millonarios, pero también políticos, que también tienen sus negocios, es decir, pues como aquí en España, ¿no? Que estamos viendo corruptelas constantemente de políticos que están haciendo concesiones, por ejemplo, concesiones a dedo para construir un edificio, para hacer un puente, y que se lo dan al amiguete que le da un sobre con el dinero, o que inflan los presupuestos para llevarse un cacho. Esto en Rusia es normal, en Occidente también, lo que pasa es que en Occidente, bueno, en fin, pero vamos, pero eso es normal, es muy corrupto en ese sentido. Es verdad que Ucrania, o sea, que Rusia, al lado de Ucrania, es el paraíso de, digamos, de la legalidad, porque Ucrania es la corrupción hecha carne, es decir, o sea, pero no ahora, desde el principio, o sea, buena parte del armamento soviético, de época soviética, que ha circulado por el mundo, en guerras, guerrillas, terroristas y tal, ha sido vendido por Ucrania, vendido directamente por generales, por políticos, venga, tal, de los depósitos, venga, tal, pum, vendido. Con lo cual digo que cuando hablas con cualquier ucraniano, y cualquier ucraniano te dirá que es la mejor forma de conseguir cualquier trámite burocrático en Ucrania, estoy hablando de antes de la guerra, y todo esto, era el soborno. O sea, no vayas por la vía legal, que ahí no vas a ningún lado. Es decir, no, es mucho más fácil, más rápido y además menos costoso el pagar el soborno correspondiente al funcionario de turno para que te haga algo, lo que sea. Es decir, o sea, Ucrania es el paraíso de la corrupción comparado con Rusia, donde también hay corrupción, pero no llega ni de lejos a lo de Ucrania. Bien, pues estos partidarios están a favor de una paz negociada rápida y volver a hacer negocios con Occidente. Vale. Ya tenemos los dos grupos, más o menos, ahí, los partidarios de la guerra y los partidarios de la paz, entre comillas, poniendo todo esto porque... Pero bueno, esas luchas internas vienen desde el principio de la operación especial militar. Ya de hecho, me acuerdo que, fijaros, a ver, Putin, ¿qué es Putin? Bueno, presidente de Rusia, efectivamente, pero en su formación es un agente del KGB. Es decir, es un tipo que mentalmente está formado como un espía. Es decir, de ahí que se fíe poco de la gente. Y si os fijáis, ahora estaban sacando un vídeo muy a propósito de una 200.000 entrevistas que ha hecho Putin a lo largo de su carrera profesional, vamos, de su carrera política, en la que dice, ¿usted es capaz de perdonar algo más o menos así, ¿no? Sí, y entonces dice, sí, depende. ¿Y qué cosa usted no perdonaría? La traición. ¿Por qué dice eso Putin? Porque es un espía. ¿Qué hay más peligroso para un espía que la traición? Es decir, si yo o algún agente de servicio secreto, por no llamarlo de espía, un agente de servicio secreto, que estoy con un compañero haciendo una misión y mi compañero se ha pasado al otro bando y me traiciona, eso es peor que me puede pasar. Acabo de caer. Luego, para un agente secreto, lo peor es la traición. Es decir, hay que meterse en la mentalidad de un agente secreto que estaba en la República Democrática Alemana, que llega a coronel, con lo cual tiene responsabilidades, es decir, no es el que lleva las cartas al buzón, es decir, y por lo tanto no se fía ni de sus compañeros, porque no tiene que fiarse de sus compañeros. Quiero decir, en la mentalidad de los agentes del servicio secreto, de ahí que Putin, cuando pasa a la política de la mano de un liberal, Putin, que me hace mucha gracia cuando dicen que es un comunista, madre mía. Es decir, de un liberal como ahora se me ha ido el nombre, que fue alcalde de San Petersburgo. Ahora me acordaré. Bueno, él es como guardaespaldas, teniente de alcalde, una cosa así, del alcalde de San Petersburgo, Sobchak, Anatoly Sobchak, mal pronunciado. Es que lo mío y los idiomas no es reconciliable. O sea, Anatoly Sobchak, es decir, que fue el alcalde, un liberal que estaba en contra, incluso le parecía Gorbachev demasiado tímido en su apertura, para que os hagáis una idea.
Bueno, pues el segundo, digamos, uno que Putin llega a ser el segundo de este señor. Es decir, de ahí que nos vayamos a que Putin diga en su discurso, en ese discurso que salió de unos minutos, lo de la traición. La traición es un discurso interesante, pero bueno, tocaremos alguna cosa más, si acaso. Han traicionado a Rusia. Fíjate que en el discurso no dice el nombre de Prigozhin. O sea, lo normal es que si tú das un golpe de Estado, bueno, o el golpe de Estado falla, digamos, el jefe de gobierno y tal, se hace un discurso, diga la cabeza del golpe es Prigozhin. Seguramente no dice Prigozhin, pues ya estaba negociando y no quiere cerrarse puertas. Quiero decir, lo que nos dice Lukashenko, pues es verdad o no, cuando hace ese comunicado y posteriormente pues amplía y tal, es que lleva todo el día negociando. Es decir, que desde el primer momento hay un contacto entre las dos partes, que desconocemos. Esos militares que estaban ahí hablando en Rostov del Don con Prigozhin, uno con bigote y tal, ahí sentados con cierta tranquilidad, esos son dos, no me acuerdo los nombres, dos altos generales del Distrito Sur. Uno de ellos es muy importante. Y ahí se supone que están negociando, se supone que están hablando con ellos para que contacten con Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, y con el general Gerasimov, porque lo que inicialmente pide Prigozhin es una entrevista con ellos. Eso es lo que se cuenta. Digo, esto hay que tomarlo con muchas comillas, todo lo que estoy diciendo, porque, como bien señalaba, fíjate lo raro, o sea, bueno, se lanza esa columna, que tampoco es tan grande, ¿eh? Por lo que se ha sabido luego, pues sí, son unos cuantos y tal, pero es una columna incapaz de tomar, porque una parte, según las fuentes, más grande o más pequeña, pero una parte importante de las tropas de Wagner no hicieron nada, o sea, no se movieron. Se quedaron en sus cuarteles. Fue solamente Prigozhin con otra parte. 10.000 se habla. Pero a saber, no lo podemos saber. 10.000 se habla de los que fueron con Prigozhin, de supuestamente los 50.000 que forman el grupo Wagner. Pero esto es... Pero considerando los videos, mucho menos gente. Mucho menos gente, claro. Como todo es muy parcial, o sea, tenemos pues eso, imágenes de un sitio y de otro, pues ¿dónde estaban? ¿Estaban aquí? ¿Estaban allá? A saber. Es decir, entonces, desde el principio, fíjate que las medidas que se toman en Moscú son ridículas. De hecho, tan ridículas como que lo de la excavadora, vamos a ver si realmente hay una columna que va hacia Moscú con tanques, con sistemas de misiles y tal. Alguien piensa que hacer una zanja en la carretera, que es lo que al final, yo he visto imágenes, lo que hace la excavadora es hacer una zanja grande, con una trinchera. ¿Alguien cree que esto va a ser un problema? Nada más hubieran podido por la banquilla. No, por la banquilla, claro, no. Y además te ves, o sea, no ves en ningún momento, ni de una parte ni de otra, ves una tensión como la que te debería haber en un golpe normal. O sea, pues estos de la excavadora estaban allí con unos policías, tranquilamente, oye, que tenéis que hacer una zanja, pues vale. Es decir, la gente de Rostov del Don, de hecho, luego hay imágenes cuando se van, los que se van tranquilamente, o sea, los de Wagner se van, pues ya visto, incluso más tranquilamente, y la gente se acerca a algunos de los de Wagner en tanques y tal, y se los ve dándole la mano así y tal, como dan muchas veces los rusos y tal, y diciéndoles gracias, es pasiva. Es decir, gracias, eso se entiende. Es decir, gracias, haciéndose fotos con ellos, los del grupo Wagner saludando. Se queda digo, parecía unas vacaciones aquello. Luego otra, dices, vamos a ver, esto como mucho, la famosa columna que va hacia Moscú, que pasa por Voronezh, esto como mucho puede ser una presión política, pero no militar. ¿Por qué? Bueno, no hay cosa más desastrosa que mandar una columna militar por una o varias carreteras, me da igual, porque con las armas antiaéreas, bueno, con la aviación, los destrozas. Pero los destrozas. Es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurriría mandar por una carretera o por varias al descubierto, como hemos visto en las carreteras,
a columnas de lo que fuera, de tanques o lo que quieras. Es que la aviación los destroza. Luego, esto es muy raro, quiero decir. Todo no encaja, todo no encaja. Y luego al final, fíjate que luego al final lo que te dice Lukashenko, que ha estado mediando, que han llegado a un acuerdo, te van a dar, que luego si quieres entraremos, supongo que entraremos en una serie de medidas que se han tomado muy pocas, o sea, te explican muy poco la cosa, como las 4 o 5 ideas generales y poco más. Se habló, a mí yo lo estuve viendo, incluso lo dije, de que Putin iba a hablar a las 11, pero al final no habló. Es decir, y otra cosa importante, parece que está comprobado, ya digo, todo este que incluso algunas de estas columnas llegaron a la región de Moscú, a la región, no a la ciudad. Y no les pusieron ningún problema, la policía les dejó pasar. Esto es todo muy raro. Es decir, todo suena como pues eso, a que al final es más un intento de presión de Prigozhin que un levantamiento en toda regla, porque no tiene sentido, que de alguna manera ha habido ahí, por parte de todos estos grupos, de estos dos grandes bandos y tal, muchos intereses cruzados, y que eso posiblemente tenía un apoyo, no tenemos claro de quién, porque tampoco veo a Prigozhin lanzándose solo así por las buenas, por muy, digamos, por muy temperamental que sea, que el tipo lo es decir, pero tampoco es tonto. No se le veo solo lanzándose con una facción o una parte del grupo Wagner a conquistar el poder, no tiene ni el más mínimo sentido. Es decir, tendría que tener un cierto respaldo. Sí, no es, sí. Es, por ejemplo, curioso, Kadyrov. Digo Kadyrov porque es una persona, aparte de conocida, el líder de los chechenos, Rastan Kadyrov, que se había también pronunciado personalmente contra Gerasimov y contra el ministro de Defensa, abiertamente, y que había estado del lado de Prigozhin. Y incluso una de las últimas fotos que hay, están los dos ahí abrazados diciendo, oye, he estado hablando con mi amigo Prigozhin y tal, no sé qué, y voy a seguir lo que ha hecho él, y voy a crear una PCR, una empresa militar como la suya, pero aquí con chechenos. Hay que decir que Wagner, luego entraremos en el caso de Wagner, porque es que, a ver, la clave está ahí, ¿no? Un poco, creo yo. Hay que decir que Wagner no es la única empresa militar que hay en Rusia, hay un montón. Por ejemplo, hay una que se llama Patriot, es decir, que recuerda ahora, es decir, hay muchas, de todo tipo y condición, y muchas de empresarios, de otros empresarios rusos. O sea, que no es la única. Es verdad que es una empresa que debido a la guerra de Ucrania, en este año y medio más o menos, ha crecido espectacularmente. O sea, ha adquirido una dimensión que no tienen el resto de las empresas de mercenarios, digamos, ni siquiera en Estados Unidos. Que son los que, digamos, históricamente, los anglosajones han sido los que han prácticamente fundamentado la idea moderna de mercenario. Desde las famosas soldados privados de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, por ejemplo, es decir, que eran empresas que tenían su propio ejército, a Blackwater, luego Academy, luego metían un conglomerado que los vimos actuar a lo bestia en Irak, cuando incluso hubo un escándalo mayúsculo por haberse cargado civiles, etcétera, etcétera, y fueron juzgados, hubo una parodia de juicio y no les pasó nada. Más allá de esto, los norteamericanos, una de las cosas que hacen cuando intervienen en otros países es que de principio se garantizan del gobierno de turno o por la fuerza que ninguno de sus soldados puede ser juzgado ni por un país, por el país que invaden. Que solo tienen derecho a juzgarlo los tribunales norteamericanos, con lo cual casi nadie sale perjudicado, haga lo que haga. Entonces, bien, esto, así a resumen, o sea, llegamos a la parte final. La parte final es la que todo se calma. Luego, ahora si quieres entramos ya en el acuerdo, lo que sabemos del acuerdo. Estoy seguro de que se han recordado muchísimas más cosas. Y bueno, si quieres te cuento un meme que vi, que me hizo mucha gracia. Es que no lo tengo aquí ahora, pero te cuento uno que me hizo mucha gracia, ¿no?
Y dice, porque al principio barajábamos otro tipo de teorías. Fíjate, se barajaba desde que esto era una operación, que Prigozhin se había pasado a la OTAN, que le habían sobornado, que le habían pagado y que estaba asaltando el Kremlin, hasta lo contrario. La hipótesis contraria era que esto era un plan maquiavélico de Putin haciendo pasar a Prigozhin por malo para hacer una maniobra, distraer a los ucranianos y entrar con tropas por algún lado. Ya también. Sí, También, sí. o sea, de todo, había de todo. Entonces, uno de ellos recoge esto y dice, qué gran estratega Putin, el mejor alumno de Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿no? Chino, dice, ayer teníamos al grupo Wagner a 200 kilómetros de Moscú. Hoy, por hoy domingo, que ya se ha ido a Bielorrusia, Prigozhin, con unos cuantos, dice, hoy el grupo Wagner está a 100 kilómetros de Kiev. Es una jugada maestra, es una jugada maestra. Pero bueno, quiero decir, claro, es decir, pero que todavía nos Esa falta parte muchas cosas. del desconcierto Sí. de lo occidental, ¿no? Mencionado en el inicio. Sí, sí. Yo, Fernando, en consonancia con tu análisis, para mí aparecen 3 interpretaciones posibles. En realidad aparecen 4 interpretaciones posibles, aunque la primera de ellas completamente improbable. Quizás comienzo por esa posibilidad, la más alocada e improbable de todas. Esta mencionada recién por vos, la idea de que a través de esto la OTAN hubiese realizado una acción encubierta. Para mí eso aparece descartado. Posible, sí, pero altísimamente improbable. Así que hacia un lado, afuera esa. Segunda posibilidad, un golpe de Estado fallido. Ahora, los golpes de Estado presentan características completamente distintas. De hecho, tanto en cuanto a la planificación como en cuanto a la ejecución y por sobre todas las cosas en cuanto a los recursos. La idea de que Wagner podría comenzar un ataque contra Rusia, contra las Fuerzas Armadas rusas, avanzando por una autopista en línea, si Rusia responde militarmente, No queda esa nadie. columna desaparece en el abrir y cerrar Claro. de un ojo por sencillamente el bombardeo aéreo, por el ataque de las fuerzas aéreas rusas. Además, tampoco recorrerían en fila cientos de kilómetros hasta Moscú. Por otro lado, la idea de un golpe de Estado, en realidad, Wagner, los recursos de Wagner los genera el Estado ruso, el Ministerio de Defensa ruso, tanto las municiones como las provisiones en cuanto a alimentos, provenientes de empresas privadas y públicas rusas, con lo cual aparecerían en posesión de las municiones ya acumuladas y no más que eso, los recursos ya acumulados y no más que eso, incluso el dinero para el pago de, y por cierto, apareció por ahí una foto con un montón de dinero en un bus, no recuerdo si en San Petersburgo o en Moscú, cerca de las oficinas de Wagner. Bueno, la idea de una rebelión de Wagner contra el Estado ruso carece de asidero, a menos que, bueno, apareciese loco Prigozhin. Así que golpe de Estado fallido, poco probable. Tercera posibilidad, un planteo militar, así lo llamaban anteriormente en América Latina, a los levantamientos militares sin el objetivo del derrocamiento del gobierno para algo, para la consecución de un objetivo, para generar temor, para determinar la liberación de alguien, el establecimiento de un programa, algo. Y este planteamiento militar quizás podría responder a lo que vos caracterizabas muy bien, la situación de acorralamiento de Prigozhin, cada vez mayor en esta disputa interna en la política rusa, en la cual en las últimas semanas el Ministerio de Defensa ruso, comandado por Shoigu, había determinado finalmente la incorporación de Wagner al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas rusas.
Con lo cual, el rol de Prigozhin, ¿no? Como líder o por lo menos como cabeza visible de esto, porque detrás de Prigozhin aparecen generales, militares, el tipo de idea de la guerra seguramente muy poco, muy poco con respecto a alguien formado militarmente. Bueno, que acorralado en esta interna política en la cual Putin había generado muy inteligentemente una escalada entre distintos sectores, ¿sí? Él aparecía como por fuera de eso, a la cabeza, utilizando a los unos y a los otros en una disputa entre sí, en una escalada cada vez mayor en la cual de repente Prigozhin aparece acorralado, determina que su única salida posible, bueno, representa un planteo militar frente a este acorralamiento, un poco improvisado, un poco tirado de los pelos, un poco forzado, con el objetivo del planteamiento y no de generar una confrontación directa, porque en ese caso, adiós Prigozhin, adiós Wagner y adiós todo el mundo. Cuarta posibilidad, todo esto escenificado. Eso también posible. Ahora, llamaría la atención, porque si no pueden, no pueden realizar una conferencia de prensa como la gente, que hayan generado una escenificación tan grande, ¿no? Pero bueno, también aparecen elementos para la duda, ¿no? Esto de los tipos tirados en el piso apuntando contra un edificio vacío, la tranquilidad de todo el mundo. Esas las posibilidades y las interpretaciones posibles, en mi opinión, y todo tu relato sobre la interna más bien aparecería en la tercera de estas, para mí también la más probable, la de interna política entre estos distintos sectores y en ese momento la reacción de Prigozhin acorralado para la salida por donde puede, ¿no? Has señalado unos elementos clave. Uno de ellos, se me había olvidado a mí, es sacan hace unas semanas una ley, el Ministerio de Defensa, por el cual no le aman, o sea, no dicen Wagner tiene que, pero dicen todos los grupos que hay y tal, o sea, se entiende que va a dirigir hacia Wagner, todas las empresas y tal, y todos los que están de voluntarios por libre, porque esta es otra, es decir, terminarán o tienen que incorporarse al ejército, a la estructura del ejército. Y como bien señalabas, a ver, claro, dices, pero ¿cómo se va a levantar Prigozhin? Va a entrar en Moscú a pedradas, porque la munición se la suministra al Ministerio de Defensa. De hecho, una de las quejas, real o no, que ha venido haciendo Prigozhin constantemente con el tema de Bakhmut es que, incluso haciendo escenificaciones terribles con los muertos ahí al lado. Mire usted, nos han costado tantos muertos porque no nos da municiones el Ministerio de Defensa, nos boicotea. Es decir, donde está dejando claro que si el Ministerio de Defensa no les da municiones, ellos tienen que luchar a pedradas. Es decir, luego no tiene sentido. Es decir, un levantamiento, si no puedo... que lo que pidiera fuera hablar con Shoigu, es decir, con el ministro de Defensa, con su enemigo, digamos, y con Gerasimov, a los que critica por los fracasos de la operación. Luego hay un vídeo, además, ahí muy raro, al principio, de un Prigozhin como muy descompuesto y tal, dice otro tipo de burradas, casi que parece que apoya a los ucranianos, algo muy confuso. Bueno, sí. Es decir, y luego fíjate lo importante, lo que decíamos de Putin, espía y tal. Putin no se fía de nadie y efectivamente hace lo que tú dices, intenta jugar con los grupos de poder que sabe que están ahí, que no puede prescindir de ellos, pero intenta jugar para, digamos, contrapesar unos contra otros y tal. Y fíjate que ese carácter de espía se le ve justo, por ejemplo, de una forma muy clara, justo antes de que empiece la operación militar especial, el 24 de febrero, 2 días antes, 2 días o 3 antes, es cuando reúne el Consejo de Seguridad de Rusia y algo inaudito, es verdad que con 1 hora de retraso, o sea, no es directo, está grabado, es decir, pero lo pasa por la tele. Aquí donde están todos los grandes prebostes de Rusia, o casi todos, es decir, por lo menos en el ámbito de la política, el ministro de Defensa, Gerasimov, el ministro de Exteriores, Lavrov, el presidente del Parlamento, todo el que pinta algo está allí. Y entonces es cuando les hace la pregunta, después de que hablan algunos y tal, les hace la pregunta y respondan con un sí o con un no, o sea, no me cuenten ustedes historias.
¿están ustedes a favor de que reconozcamos a la República de Donetsk y a la República de Lugansk como estados independientes? ¿Sí o no? Y no quiero saber más. Claro, todo el mundo dice que sí. De hecho, hay un momento en que Sarkisian, a ver si lo pronuncio bien, Sarkisian, bueno, el jefe del SVR, el jefe de los servicios secretos del exterior, digo, bueno, sí, pero... Y le dice Putin, le para y dice, déjate de divagaciones. ¿Sí o no? Bueno, a ver, Sarkisian, es que no me acuerdo porque es apellido armenio. No lo llama por el nombre de pila. Yo recordaba el video, algo así como en un momento, sí. Alexander. Alexander, claro, déjate. Por sí o por no, basta. Pues no, déjate de... Ahora no es el momento. ¿Por qué hace eso? Y lo omite para que lo vean todos los rusos. Para cubrirse las espaldas. Es decir, lo que está diciendo es, oye, va, yo me he metido en esto con el respaldo de todos estos. Así que si alguno de estos me quiere traer... Sergei. No Alexander, Sergei, otro de los nombres rusos por excelencia. Claro, si alguno de estos luego dice que no sabía nada, aquí está grabado en vídeo. Es decir, lo ha visto todo Rusia. Estos me tienen que apoyar hasta el final. Porque ya no les queda otra. Ese es el carácter... O sea, ese es un ejemplo de cómo maneja Putin, que es un tipo muy hábil, es decir, cómo maneja a sus élites, que sabe que no las puede, o sea, no puede coger y decir, ¡hala, los echa a todos! No puede. No tiene tanto poder. Es decir, de hecho, vamos a ver, porque ahora, esta semana, la que viene, irán saliendo cosas, se irán tomando decisiones, y vamos a ver, porque a lo mejor, no lo sé, esta operación o esta situación, tanto si ha sido generada más o menos por él, como si no ha sido generada por él, pero la aprovecha para incrementar las medidas de fuerza en la guerra de Ucrania o las posiciones de fuerza. Lo de Kadyrov te lo decía, que se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque Kadyrov, que era uno de los apoyos implícitos y enfrentado con el ministerio, salió con una carta diciendo, y este sí citaba a Prigozhin, a Bárcena, tal, no, a ver, no puede ser, esto no es una traición, no, estás equivocado, no sé qué. Surovikin, cuando hace el vídeo en el que se dirige a Prigozhin y tal, es decir, lo hace con una metralleta aquí al lado, puesta encima de la pierna. Recordemos, Surovikin, el general Surovikin, que fue el que le tocó, digamos, como decimos aquí, bailar con la más fea. Es decir, lo siento, no es lenguaje inclusivo, ni de género, pero bueno, es decir, ¿por qué? Porque le tocó, fue nombrado jefe de la operación militar especial después de los desastres, sobre todo el desastre de la pérdida del territorio de Kharkov que tenían en manos los rusos, y a él le toca hacer la retirada de Gerson, que la hace de una forma magnífica, no se perdió ni un solo soldado, porque era muy importante, porque en esa parte de Gerson estaban combatiendo tropas valiosísimas, por ejemplo los paracaidistas, es decir, tropas de élite rusas, y él las repliega en una maravillosa... Replegar unas tropas sin pérdidas es muy complicado, ¿eh? Quiero decir, esto de retirarse sin que te pase nada en orden es muy difícil. Lo hace muy bien y es el que plantea toda la política de ir acortando el frente de tal manera, una vez que ha pasado esto, de hacer todas las fortificaciones, estas fortificaciones que estamos viendo, que en el caso de Zaporizhia se están estrellando y una y otra vez los ejército ucraniano, es el que, según Prigozhin, junto con él, hacen la trampa de Bakhmut. Es decir, lo que queremos es que entren al trapo, es decir, que entren aquí unidades ucranianas. A nosotros tomar Bakhmut nos da igual, pero podemos además tirarnos meses. Lo que queremos es que venga el ejército, que es lo que hicieron los ucranianos, y que empiecen a meter tropas y nosotros las machacamos, las destrozamos, que es lo que han pasado. Es decir, aquella ha sido una carnicería, los propios ucranianos lo llamaban así, la de picadora de carne, es decir, una carnicería de tropas ucranianas. Y es que además hace todas la línea de bombardeos sobre las centrales eléctricas, etcétera. Bueno, sobre las centrales no, sobre los repetidores, que no es lo mismo. Y empieza a deselectrificar Ucrania, con cortes, incluso en Kiev y tal, en Lvov, en la capital occidental. Con lo cual, hace un trabajo reconocido por todos, espléndido. Y este es el general que apoyaban Prigozhin, Kadyrov y otros líderes de la fuerza, del partido o partidarios de la fuerza, y este se dirige a Prigozhin diciéndole, échate, más o menos, échate para atrás, no seas tonto, que la están liando. Esto en términos coloquiales.
Luego, Sí. a partir de ahí, hay una explosión de adhesiones. La mayoría de gente del partido de la fuerza. Por lo menos las que yo he visto, no digo que no haya habido las otras. Es decir, Sí. como el gobernador de Crimea, tal. Es decir, gente partidaria de posiciones duras. Sí, Luego esto me evidentemente lleva los a pensar, apoyos, me lleva a pensar de que alguno o algunos de estos que le habían dicho, no, no, no te preocupes, que yo te apoyo, luego han dado marcha atrás y han dicho, no, no, ahí te sin quedas tú. dudas. Sí, sí. O sea que, Evidentemente los apoyos recogidos por Putin durante el día determinaron un cambio en la ecuación de poder de Prigozhin, sin dudas. La gran cuestión, en realidad, bueno, ¿quería ese apoyo verdaderamente para un golpe de Estado? ¿Quería solamente un planteamiento? ¿O en realidad todo esto ya planificado maquiavélicamente antes por Putin y escenificado? Bueno, recién sucedido ayer esto, así que vamos a poder deliberar bastante tiempo más sobre esta cuestión.